Este es el podcast de Joven Verdadera, una voz en medio del ruido, guiándote hacia tu significado, valor y propósito en Cristo. Hola jóvenes verdaderas, bienvenidas a un episodio más del podcast Joven Verdadera, un alcance de aviva nuestros corazones. Mi nombre es Valeria Yanegui y es un gusto estar con ustedes para continuar conversando y desglosando los postulados del manifiesto de la mujer verdadera, aplicándolos a nosotras como jóvenes que amamos a Dios y buscamos serle fieles y obedientes. El episodio de hoy es el primer episodio de 3 en los que estaremos hablando del postulado que les comparto a continuación. Estamos llamadas como mujeres a afirmar y alentar a los hombres en su búsqueda de expresar su masculinidad piadosa y a honrar y a apoyar el liderazgo que Dios ha ordenado en el hogar y en la iglesia. Y para hablar y comenzar a entender un poco de este postulado, estaré conversando con Débora Cázares de Rivera. Hola Debbie, ¿cómo estás? Hola, Vale, muy bien, muy contenta de estar compartiendo contigo y también con todas las jóvenes que nos siguen. Un placer. Un gusto tenerte por aquí nuevamente. Bueno, para empezar, cuando hablamos de sumisión en Efesios 5, 19 al 33, ¿qué significa realmente y cómo se diferencia de la versión distorsionada que muchas veces nos vende la cultura? ¿Qué nos puedes decir, Debbie? Bueno, para que las chicas que nos escuchan puedan tener contexto, me gustaría leer algunos versículos del pasaje en Efesios que tú acabas de mencionar. Y cabe resaltar que este pasaje habla mucho sobre la sumisión en el matrimonio. Y muchas de las que nos escuchan pues no están casadas. Pero, chicas, deben saber que siempre hay una autoridad sobre ustedes. Por lo tanto, aunque no estés casada, este tema aplica igualmente para ti. Así que hablemos de esto. Primero voy a leer Efesios capítulo 5, versículos 21, 22 y 24. Dice la palabra del Señor: sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Otro versículo que nos habla de este tema está en Colosenses capítulo 3, versículo 18, que dice: mujeres estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Y otro más que encontramos de este tema está en Primera de Pedro capítulo 3, versículos 1 al 6, que específicamente el versículo 1 abre diciendo: asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos. Bueno, ya leímos todos estos versículos, pero ¿qué significa entonces sumisión? Bueno, esta palabra proviene de una palabra griega, upotazo, que significa literalmente esta palabra colocar debajo, en el sentido de someterse voluntariamente a un orden, someterse voluntariamente a una autoridad o someterse voluntariamente a cualquier estructura establecida. Y creo que entender que la sumisión es un acto voluntario es muy esencial para las jóvenes. La Biblia llama a la mujer a someterse, no llama a los hombres a que sometan a las mujeres a su autoridad. Antes bien es un llamado para nosotras, un llamado a las mujeres a que nosotras lo hagamos voluntariamente. Ahora tú me preguntabas cómo diferenciar la sumisión bíblica con la versión distorsionada del mundo. Bueno, creo que el punto de partida puede ser destacando la diferencia entre someter y someterse. La diferencia entre estas dos palabras es quién realiza la acción. Someter implica una acción impuesta por alguien más para contigo, mientras que someterse implica una acción voluntaria. Tú voluntariamente lo haces, te sometes. Y normalmente la versión que escuchamos del mundo es la primera palabra, someter, una acción impuesta por otros. Te dicen, te priva de tu libertad, te priva de tus opiniones, de tu voluntad. Es una versión opresora de la sumisión, que no es para nada lo que la Biblia enseña. De hecho, estamos en contra de eso. A libertad fuimos llamadas, enseña Pablo a los Gálatas. Así que podemos empezar por ahí. Amén. Creo que es muy importante esto que nos estás diciendo y compartiendo. Y bueno, en este sentido,
quisiera preguntarte, ¿cómo podemos vivir la sumisión bíblica sin caer en el mito de que significa perder nuestra voz o valor en una relación? Muy buena pregunta. ¿Cómo vivirla sin caer en el mito? Bueno, creo que podemos vivirla sin caer en el mito entendiendo la definición bíblica de lo que significa sumisión. Quizá tú has escuchado, no sé si tú has escuchado, Vale, no sé si las jóvenes que nos escuchan han escuchado la ilustración de cómo los banqueros pueden identificar un billete falso de un billete verdadero cuando están trabajando con billetes, pues. Y esto uno pensaría, bueno, pues los ponen a estudiar un billete falso, pero en realidad es todo lo contrario. Los ponen a estudiar tanto un billete verdadero que estén bien familiarizados con el billete verdadero para que cuando tengan un billete falso en sus manos se den cuenta fácil, porque dicen, esto no se siente como lo real. Así que no los ponen a estudiar los billetes falsos, antes bien estudian los billetes reales. Y creo que debe ser igual con nosotras. Necesitamos, como jóvenes creyentes, exponer nuestras dudas sobre la sumisión al Señor y buscar respuestas en la palabra, que es verdad. Porque ya mucho escuchamos del mundo a través de nuestros padres, las tías, las abuelas, amigas en la escuela, internet, comerciales, y directa o indirectamente te has formado un concepto sobre lo que es la sumisión que puede estar basado en la palabra o en mitos, en un billete verdadero o en el falso. Está basada en la palabra o en mitos. Así que exponte más y más a recursos bíblicos, a la Biblia misma para desmentir estos mitos sobre la sumisión. Puedo asegurarte que la Biblia no enseña que la sumisión es esclavitud. La Biblia no enseña que la sumisión es inferioridad o no opinar o no tener voluntad. La Biblia no enseña que la sumisión sea anulación de identidad. No es anulación de capacidades o valor en una relación. Sé por experiencia propia que esto es lo que el mundo a nuestro alrededor nos dice que es la sumisión. Mas también debes saber que esto no es lo que la Biblia enseña. Tienes razón, Debbie. Para poder estar bien cimentados en la verdad, tenemos que seguir empapándonos y estudiando la Biblia cada día para poder estar bien firmes y no caer en estas mentiras. Amén. Ahora quisiera que habláramos sobre cómo es que en un mundo que habla tanto de igualdad y empoderamiento, podemos entender que la sumisión bíblica no es opresión, sino un reflejo de amor y respeto mutuo. Creo que lo mejor que podemos tener de ejemplo en la palabra para entender la sumisión bíblica es a Jesús mismo. Y hay varios versículos bíblicos que nos enseñan cómo Jesús estaba bajo la autoridad del Padre. Vemos, por ejemplo, Juan capítulo 6, versículo 38, que dice, «Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió». También tenemos otro versículo en Lucas capítulo 22, versículo 42, que dice que mientras estaba él en agonía por la aflicción que sabía que vendría en la cruz, Jesús oraba diciendo, «Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Exponía su deseo al Padre diciendo, «Aparta de mí esta copa», pero al final él decía, «No se haga mi voluntad». Es decir, se rendía y voluntariamente se ponía por debajo del Padre, se sometía a la voluntad de Dios. Y al hacerlo mostró el gran amor que tenía por aquellos que creían en su sacrificio y serían salvos por él. Y nosotras conocemos cuál fue el resultado de la obediencia de Jesús, de la sumisión que Jesús tuvo al Padre. Y si no la sabes, lo vas a escuchar ahora. El resultado de la obediencia de Cristo en la cruz no fue opresión. El resultado de su sumisión no fue anulación de capacidades, no fue inferioridad, no fue esclavitud. Todo lo contrario. El resultado de la sumisión de Cristo al Padre fue un reflejo de amor por el mundo que trae como resultado la salvación de todo aquel que cree en Él. Y Filipenses capítulo 2, versículos 9 y 10, este es un pasaje hermoso que te animo a leer,
Pero este pasaje nos enseña que por la obediencia de Jesús en la cruz, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. ¿Esto te suena a opresión? Esto creo que es más bien un verdadero empoderamiento. Un maravilloso ejemplo de amor, un maravilloso ejemplo de obediencia. Jesús es nuestro mejor ejemplo. Escuché también a un pastor decir, que la sumisión bíblica es una moneda de dos caras. Por un lado, la sumisión tiene que ver con acción y por el otro lado de la moneda tiene que ver con el respeto. Es decir, la actitud del corazón de la persona que se somete al someterse. Y esto aplica para muchas jóvenes que nos escuchan en el caso de sus padres. Puedes someterte voluntariamente a la autoridad de tus padres, pero tal vez tener una actitud incorrecta en el corazón, una actitud de reproche y queja. Y chicas, la sumisión es algo espiritual, es algo que debe hacerse de buen ánimo como para el Señor, porque sé que particularmente estamos hablando a jóvenes que no están casadas, entonces deben entender que en primera instancia es una actitud delante de Dios. Así como Cristo es nuestro mejor ejemplo, su sumisión fue delante de su Padre y es igual con nosotras. Tienes razón, Debbie. Jesucristo siempre debe de ser nuestro modelo a seguir, aún en la sumisión, y siempre debemos de aplicarlo. Aun cuando no estemos casadas, siempre tenemos alguna autoridad sobre nosotras. También quisiera preguntarte, ¿qué relaciones bíblicas nos muestran una sumisión bien vivida y que podemos aprender de ellas para aplicarlo hoy en nuestras propias vidas? Bueno, acabamos de hablar del ejemplo de Jesús, que sin duda estamos de acuerdo en que es nuestro mejor ejemplo. Pero pensando en algunos otros ejemplos, la palabra nos habla también, por ejemplo, de María, la mamá de Jesús. Cuando María recibe la noticia de que va a concebir y dar a luz un hijo al cual llamaría Jesús, ella responde, ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Y el ángel entonces le responde a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y después de recibir esta increíble noticia, ella responde, aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Puedes leer la historia completa en Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. Ahora, esta es una historia conocida por muchos, pero quiero que se imaginen por un momento el contexto en el que estaba María. María tenía aproximadamente 14 años, era la costumbre judía en aquel tiempo que a esa edad las jóvenes se comprometieran en matrimonio. Quizá muchas de las chicas que nos escuchan tienen 14 años, tal vez un poco más, no lo sé. Pero no estaba ella casada, era virgen y de repente en un día que parecía cotidiano, ordinario, recibe la noticia que va a cambiar su vida por completo. El día no terminó siendo ordinario. Así que no tengo idea de qué pasó por la mente de María, la palabra tampoco nos dice. Pero aún y con todas las posibles implicaciones que esto pudiera tener en la vida de María, su respuesta es, sí, Señor, me someto voluntariamente a tu plan para mi vida, tus planes son mejores que los míos y como dice la palabra, ella dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. Un maravilloso ejemplo de sumisión a la voluntad del Padre. Y otro ejemplo que se viene a mi mente, que la palabra nos da, es el de Abraham y su hijo Isaac. Isaac era el hijo que Dios le había dado a Abraham, el hijo prometido de Dios para Abraham. Y un día Dios le pide a Abraham que lo sacrifique, que lo entregue nuevamente a él. Imagínate los detalles de la historia, ¿vale? Para mí es impresionante pensarlos. Está la historia en Génesis capítulo 22, pero va Abraham con su hijo y lleva la leña y el hijo le dice, Padre, llevamos la leña, llevamos el fuego, pero no tenemos el sacrificio. Y le dice Abraham, tranquilo Isaac, el Señor va a proveer, el Señor va a proveer. Siguen subiendo y dice la palabra que Abraham lo ata y está ya Isaac para ser sacrificado. Y ya pues yo creo que obviamente para este punto Isaac se dio cuenta de lo que estaba pasando y de repente escuchan una voz del cielo y el Señor le dice a Abraham, Abraham, no lo hagas. Y bueno, pueden leer toda la historia en Génesis capítulo 22, pero el Señor provee
Y Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac por obediencia a Dios. Y aunque Dios finalmente proveyó un carnero en lugar de Isaac, este acto nos muestra una sumisión total, voluntaria a la voluntad divina de Dios. Abraham se rindió y dijo: Señor, soy tuyo, mi vida es tuya, mi hijo es tuyo, me someto a lo que tú requieras de mí. Y chicas, fui intencional en mencionar estos 3 ejemplos, es decir, el de Jesús que hablamos hace un momento y ahora el de María y el de Abraham, porque son ejemplos bíblicos de sumisión fuera del matrimonio. Son ejemplos bíblicos de sumisión que nos enseñan que es importante estar primero rendidas a la voluntad de Dios en nuestras vidas para entonces poder someternos con gozo y de buen corazón a aquellas personas bajo quienes Él nos pone. Pueden ser tus padres, tus maestros, tus autoridades locales, tus pastores en tu iglesia local o probablemente un futuro matrimonio. Y creo que esta parte es la del matrimonio es la que más ruido les hace a las chicas. Pero mira, es un mandato bíblico que lo vemos a lo largo de la Biblia y es algo que se hace primero delante del Señor y después ante cualquier autoridad que el Señor ha establecido en nuestras vidas. Gracias, Debbie. Es muy hermoso recordar todas estas verdades, que siempre debemos de someternos con un corazón gozoso y de buena voluntad. Por último, quisiera que habláramos sobre cómo podemos romper los estigmas que asocian la sumisión con debilidad y cómo mostrar que en realidad es una expresión de fortaleza y confianza en Dios. Creo que la mejor manera de defender la verdad, ¿vale?, es con la verdad misma. Nada puede añadirse para hacerla más certera, especialmente cuando se trata de la palabra de Dios. La palabra de Dios no necesita algo más que respalde a su misma palabra porque es suficiente. Todo lo que el Señor quiso revelar sobre sí mismo está en su palabra. Así que la mejor manera de defender la verdad es con la verdad misma. Entre más nosotros afirmemos las verdades que creemos sobre la sumisión con lo que la palabra de Dios nos enseña, entonces más seguras serán nuestras respuestas ante los estigmas del mundo y más convencidas estaremos al momento de distinguir una mentira de una verdad. Y chicas, cuando piensen en la sumisión, recuerden una y otra vez el ejemplo de Jesús. Él es la mejor expresión de fortaleza y confianza en Dios. Él se rindió completamente a la voluntad del Padre y esto no lo hizo débil. Esto no lo hizo inferior. Antes bien, su confianza era mayor porque sabía bajo quién se estaba sometiendo. Cristo es el mejor ejemplo. Defendemos la verdad de la palabra de Dios con la verdad misma. No hay nada que le tengamos que añadir nosotras de nuestras propias palabras porque la verdad de Dios se defiende sola. Empápate de esa palabra. Presenta tus dudas delante del Señor acerca de este tema en particular y ve lo que la palabra misma te enseña sobre este tema, que el Espíritu de Dios sea guiando tu corazón a toda verdad. Amén, así sea. Muchísimas gracias, Debbie, por haber compartido con nosotras todas estas verdades que son de gran bendición para nosotras. Amén, un placer, Vale. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Debbie. Ahora quisiera que pasemos al momento de la verdad. Querida joven, hoy quiero animarte a ser como Cristo, nuestro Salvador, que dejó su gloria y vino a este mundo y vivió en obediencia al Padre, sometiéndose a su voluntad y entregando voluntariamente su vida para que tú y yo podamos hoy tener salvación. Amén. Pídele al Señor que te dé una actitud correcta en tu corazón para que puedas vivir en sumisión a Él y a las autoridades que ha puesto en tu vida. Y bueno, no queda más que despedirnos por esta ocasión. Gracias por habernos acompañado en un episodio más. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales y nos vemos hasta la próxima. Dios les bendiga. Bye bye. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.